volvemos de nuevo a la Tierra Media, en su versión de serie televisiva. La primera temporada nos había dejado con un sabor agridulce, en general porque las muchas tramas planteadas apenas lograban desarrollarse, como fichas en un tablero que no llegan a cumplir su recorrido. Sauron, el antagonista principal de la serie, coqueteó con el misterio de su identidad toda la temporada sin esbozar matices en su actuación, guiado por una serie de casualidades y conveniencias y esquivando cualquier dato relevante sobre los anillos del título, para cuya creación supuestamente el personaje tuvo un rol relevante. ¿Cuándo aprendió su secreto? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿De dónde surge su poder? Terminó la temporada lejos de donde justamente quería estar, sin el poder que deseaba conseguir, y por eso su ficha quedó a medio camino. Ninguna de estas inquietudes será revelada aún en la segunda temporada, que prioriza dar un prólogo sobre la vida pasada de Sauron. Es un avance que den este trasfondo al personaje, que si bien ya había sido mostrado en esa época como un líder poderoso, aquí se presenta como un enclenque diplomático, aunque interpretado por un actor mucho mejor que el otro. Lamentablemente, este Sauron pomposo nos deja enseguida. La explicación de cómo los orcos traicionaron a Sauron deviene en la explicación de cómo vuelve a reencarnar. Recordemos cómo lo hemos visto en su forma incorpórea en las películas, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, o bien en El Hobbit. Pero entre todas las opciones posibles, la serie elige esta. Es sugerente esta idea de que para reencarnar Sauron debe recorrer todo el camino evolutivo desde gusanos hasta humano, aunque esta patética imagen del moco arrastrándose para ingerir víctimas es más digna de una criatura de Stranger Things. De cualquier modo, de nuevo en el presente, ingresa al flamante reino de Mordor, a donde había llegado al final de la otra temporada, para desarrollar un confuso plan para volver exactamente al reino de donde había salido. Es decir, la innecesaria peripecia lo vuelve a dejar en el mismo lugar, y ni hablemos del tiempo récord en que atraviesa medio mapa de ida y de vuelta. La revelación de su identidad, ocurrida también en el último capítulo, no modifica en absoluto su situación y consigue fácilmente seguir con sus planes. Su ficha vuelve un casillero atrás por este retroceso en el guión, aunque lo recupera al dar su siguiente paso narrativo, mostrarse ante el hacedor de anillos con una forma más seductora. Vuelve el Sauron pomposo, aunque lamentablemente no aprovechan para deshacerse de este actor limitado. Obviamente nos preguntamos cómo es que el villano más peligroso para los elfos continúa circulando libremente entre ellos. Pues bien, la respuesta no será satisfactoria. Galadriel, protagonista principal, pasó toda la primera temporada buscando a su enemigo Sauron, solo para que se le escape justo al descubrir que siempre lo tuvo ante sus ojos. Sin lograr el objetivo ni desarrollar su personaje, estancada en la terquedad, su posición en el tablero apenas se había logrado un ínfimo avance. Ahora, reconociendo mal y tarde su error, nadie hace lo necesario para repararlo. Ella y los líderes elfos debaten sobre los anillos, visitan la costa, hacen manualidades y entrenan pececitos, cualquier cosa menos asegurarse de avisar a los demás reinos de la amenaza de Sauron. El mensaje más importante de esta era queda en manos de un incompetente sistema de correos, y el artífice Celebrimbor, el predecible objetivo de Sauron, queda desprotegido aún teniendo Galadriel visiones sobre su desgracia. Sauron tiene tiempo de ir a Mordor a pie, estar preso, volver de Mordor y hacer huelga frente al taller de Celebrimbor antes de que ella o sus aliados se dignen a verificar siquiera qué ha sido de sus mensajeros. Adelanta un casillero por conseguir que le otorguen uno de los famosos anillos, a pesar de toda la incompetencia demostrada hasta ahora. No ha reconocido a Sauron, no lo ha detenido, no venció a los orcos, no salvó a los humanos del sur, perjudicó a los de Númenor y ni siquiera puede alcanzar a Elrond en una persecución a caballo. Elrond, por sus pasadas tratativas con los enanos, había avanzado algo en el tablero. Ahora realiza la incoherente jugada de evitar que se usen los anillos, como desea Galadriel, llevándoselos al rey elfo, quien precisamente quiere usarlos.
pierde así un turno en este juego por otra demora más en la larga lista de innecesarios retrasos en la trama. Al menos, con el mero hecho de ponerse los anillos, los elfos resuelven en una sola escena el problema que había motivado todo su accionar en la primera temporada, curando la alopecia de su árbol sagrado, que no volverá a ser relevante. Se suma un magnífico personaje, Círdan, el constructor de barcos, al que le dan el tercer anillo sin explicar el criterio de selección y distribución de estos objetos claves, ignorando exactamente qué poderes tienen y omitiendo consultar justamente al único elfo que podría darles las respuestas que buscan, el que los creó, Celebrimbor, dedicado ahora en secreto a fabricar más anillos para los enanos. Los enanos, como siempre, se encargan de que la historia no se convierta en un alargado melodrama telenovelesco. Ya había sido su línea argumental una de las más aprovechadas y vuelven ahora a sumar casilleros al resolver en menos de 2 capítulos el conflicto entre padre e hijo que habían desatado sus orgullos, en una lección de humildad de la que Galadriel debería aprender. I was wrong to disrespect you. And, I'm sorry. Asimismo, introducen el conflicto central de su civilización subterránea, afectada por la reciente erupción del volcán de Mordor. La conexión de este pueblo con su ecosistema se sigue profundizando y es creíble que acepten la alianza con los elfos que habían rechazado en la temporada anterior. Sorprende, sin embargo, que ahora la acepten enseguida y todavía con menos información, pruebas o garantías que antes, solo con la promesa de unos anillos misteriosos. Yes, but magic rings. Does no part of this sound strange to you? A pesar incluso de la ausencia del amigo Elrond o del mismísimo rey elfo, y en cambio ante la presencia de un total desconocido, su desconfianza es mínima. Tanta entrega, en contraposición a la excesiva prudencia de la primera temporada, resulta forzada. Retroceden uno de los casilleros ganados hasta que recuperen la típica cautela enana ante los elfos. La otra línea argumental que más había avanzado fue la de los orcos. De hecho, es la que lleva la delantera en este tablero, gracias a la magnífica actuación de Adar y sus razonables argumentos en defensa de su raza. Por desgracia, en esta temporada cambian al actor y, salvo por la muerte del original, ninguna excusa me parece válida, por bueno que sea el de ahora. Los orcos pierden un casillero y de hecho otro más, ya que Adar, luego de instalarse como señor de Mordor, libera a Sauron, ignorando quién es, con una confianza inexplicable, contradiciendo toda la sabiduría demostrada en la primera temporada. Que Sauron sea un hábil manipulador debe ser demostrado por su propia astucia, no por la credulidad ridícula de sus víctimas o por las conveniencias del guión. La trama orca, al menos, mantiene la original perspectiva de sensibilizar a esta especie. Y, por otra parte, la convocatoria a otras criaturas, como los trolls, nos deja expectantes de cómo avanzará su nueva civilización. Al respecto de actores que dejan la serie, también se fue la actriz que interpretaba a la curandera humana, y su personaje corrió la misma suerte, por lo que haremos otro tanto con su ficha. Su hijo y el elfo oscuro no aportan mucho todavía, por los que esperaremos a ver qué tienen que ofrecer. De momento, la insinuación a la llegada de los Ents promete poner interesante su línea argumental, así que recuperarán su lugar en el tablero cuando entren en escena estos ancestrales guardianes de los bosques. La aparición más relevante es la de Isildur, personaje fundamental de la historia de Númenor, por lo que estas tramas se siguen conectando como las redes de la telaraña de este monstruo que lo ataca, quien probablemente crecerá para convertirse en la gran araña de las películas. En Númenor, mientras tanto, estalla la interna política. Apenas habían podido avanzar antes y tampoco lo harán ahora. La reina ciega no logra consolidarse como la nueva líder. La oportuna característica de la piedra vidente, que de pronto también arroja descargas eléctricas, y la visita de una emblemática águila prehistórica predisponen al pueblo a seguir como líder a su contrincante. Y al respecto de seguir, no se olviden de dejar un comentario en el video, que les cuesta poco, de darle like, que les cuesta menos, y de suscribirse al canal, que no les cuesta nada, y así estar al tanto de cuando suba las demás reseñas de esta serie.
Última pero no menor, la historia de Gandalf y su acompañante protojóbica no logran avanzar en su viaje, por lo que fusionaremos sus fichas en una sola, estancada en ese casillero. Sin embargo, se merecen avanzar por haber sumado a la versión femenina de Sam, que encuentra un camino hacia una civilización con un estilo Mad Max mesopotámico, la morada de un mago siniestro que lidera la secta que ya había aparecido antes, para disgustarnos con su Expecto Patronum de polillas. Queda pendiente el encuentro de una vara mágica que ayude a Gandalf a controlar sus poderes finalmente. De momento, el tablero queda así. Ya veremos cómo sigue en el resto de la temporada. En lo personal, creo que este despilfarro de relatos no llega a unirlos de una forma orgánica, a veces regodeándose en diálogos estáticos, otras apurando tiempos y distancias, y algunas forzando vínculos de golpe. Se profundizan cuestiones que a mi criterio no es relevante considerar mucho, como la desprolija visibilización de las minorías, que sigue relegando a los elfos morenos como extras o personajes cada vez menos importantes. Sin embargo, los intentos por subsanar las incoherencias de la primera temporada son notables. Ya en la intro misma se trata de revertir el tono conceptual e insulso de la anterior, agregando claras alusiones al imaginario tolkieniano, aunque sin explotar ni una ni otra opción. Entiendo que estos adelantos prometen cumplir con nuestras expectativas y que los elementos clave conseguirán el debido trasfondo en los próximos capítulos, para no ser meras excusas narrativas o recursos efectistas. Esperemos que sí, porque mientras hay vida, hay esperanza.